Hola Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Graba de Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos con este set de la furia de Firestorm, el hombre nuclear, con el número 9. Nena, la lluvia debe caer. La segunda mitad de la historia que empezamos a ver la última vez. Y ya en la tapa podemos notar que se va a cambiar durante este número momentáneamente el título de la serie. Y eso es porque en este caso se va a llamar Tifón, la tormenta viviente contra la furia de Firestorm, el hombre nuclear. Además tenemos una referencia a una famosa marca de gaseosas, pero en este caso se llama Pepsi Cola. Y creo que es la etapa más dramática que nos encontramos en la serie hasta ahora. Y no solo es dramática por el clima, sino es dramática porque hay un hombre que me parece que está muerto y Firestorm no se dio cuenta. El cómic empieza. ¿Dónde nos quedamos? Firestorm cayó inconsciente y está ahogándose en las aguas de la bahía de Nueva York. Y en esta parte vemos al Martin Stein etéreo, por decirlo de alguna manera, ilustrado con una técnica diferente a la que solemos ver. Y ahora cabe mencionar de que no es la primera vez que pasa. Lo hemos visto con tinta azul sobre fondo blanco, con tinta blanca o negra sobre fondos diferentes, pero nunca habíamos visto tinta blanca sobre fondo azul. Mientras Tifón busca por la ciudad a Martin Stein, sin importarle que su mera presencia esté inundando las calles. Se necesita conocer a Tifón de la historia anterior de Flash para poder apreciar este cambio, pero las bases son las mismas. Este villaniza un poco más a Drake, dado que actúa sobre su deseo de venganza en lugar de ser un ente sin mente, pero como dijimos en el número anterior, está bueno como usa la narración y el diálogo para venderte a este hombre que ha perdido todo excepto su furia. En un par de escenas quedará más que claro. Los gritos de Stein en la cabeza de Ronnie finalmente lo espabilan, y al despertar tenemos un momento tiempo coyote. Es un término de videojuegos, pero se puede aplicar en estas escenas. Es nombrado por Willy E. Coyote de las caricaturas de los Looney Tunes, y se refiere a un momento donde la física no afecta a un personaje hasta que éste se dé cuenta. Como el coyote que no cae del precipicio hasta que se da cuenta que ya no tiene suelo. O en este caso Firestorm que no se da cuenta que se está ahogando hasta que Martin se lo recuerda. Una vez fuera del agua, notan que la tormenta está girando alrededor del centro de Manhattan, específicamente alrededor de Investigaciones Concordance, y cuando llegan a la escena, el edificio está ahí. Y aunque el dibujo es bueno, creo que acá hubo un pequeño problemita de comunicación. Por la forma en que hablan, pareciera que el edificio está en ruinas, como si un piso hubiera estallado o algo así. Y aunque en un par de cuadros vamos a ver que hay algunos agujeros o pedazos faltantes, en el cuadro revelación pareciera que solo se cortó la energía. Firestorm crea un paraguas, irónicamente a partir del agua, para proteger el edificio de la tormenta y luego va a encargarse de la inundación en las calles. Desafortunadamente, cuando usa sus ráfagas, evapora el agua, lo cual se combina con la tormenta para crear una espesa niebla. Ahora, además del diluvio, los vehículos en movimiento empiezan a chocar entre sí por la ofuscación visual. Después de intento fallido tras intento fallido, Stein pierde la paciencia y le grita feo a su compañero. Hemos visto a ambos personajes bajo constante presión y vamos a ver sus reacciones emocionales. Ronnie, siendo un adolescente y el más apasionado, siempre tiene sus sentimientos sobre la mesa. Mientras que Stein, a pesar de las múltiples situaciones de tensión donde se siente impotente o solo puede ser un observador, y la pérdida de su trabajo oscilando sobre su cabeza, siempre ha sido el más calmado, pero el guardárselo todo adentro lo llevó a estallar en una pérdida de compostura en esta escena. Es como dijimos cuando empezamos a leer Firestorm. El héroe fusionado nos da la oportunidad de ver a dos personas muy diferentes lidiando con las mismas clases de estrés y reaccionando de maneras muy diferentes. Ese estallido se combina con la frustración del adolescente que no ha estado escuchando más que críticas desde que llegó y lo empuja a hacer una movida desesperada. Se eleva entre las nubes y lanza una descarga energética tan fuerte que cubre todo Nueva York y disipa la tormenta por completo. Y como siempre decimos en esta serie, el efecto está ilustrado de manera espectacular. Pero, quedando completamente agotados, la maniobra también fuerza una fisión. A esto creo que es a lo que se referían en el número anterior cuando dijeron que descubrieron los límites de Firestorm. Cuando rompieron la máquina al desgastar su energía, se fisionaron. Mientras Ronnie nota que la caída le produjo un esguince en el brazo, Martin, que no recuerda nada de lo que sucede como Firestorm una vez separados, le pregunta por qué se fisionaron en el medio del aire y Ronnie lo pone al tanto. Stein se disculpa con su compañero, lo cual debe ser raro, disculparse sin saber lo que hiciste y la única fuente de confirmación de tu accionar es la persona a la que se lo hiciste. Me pregunto si Ronnie exageró o aligeró los comentarios durante la recapitulación. La tormenta no se volvió a formar, así que presuponen que Tifón se retiró después del estallido y frustración al no haber podido encontrar a Stein. Así que los dos hombres continúan con sus vidas. Pasamos primero con Ronnie, que llega a la escuela para encontrar a Doreen hablando con Carmichael, intentando convencerlo de que abandone la pelea. Pero eso no va a pasar por más que ella se meta en el medio. De hecho, la única razón por la cual no ocurre ahí en el momento es porque el entrenador interviene. A continuación toca a Stein, donde sus miedos originadores de su frustración prueban ser ciertos. Quentin entra mientras este limpiaba su oficina del desastre de Tifón y lo
despide. Por un lado, qué bueno que no esperó que terminara de limpiar. Por el otro, me encanta que ni siquiera utiliza una excusa. Como que, necesitamos el presupuesto para reparar los daños. No, va directamente a su cara y le rompe el contrato en la mesa. Lo cual no sé si es una movida legal, todavía le queda un par de meses antes de que tenga que dejar de venir a trabajar. Harry Carew entra después de que el jefe se retira para consolar a Stein, pero el hombre está en las malas. Después de que su reputación se desplomara tras el accidente en la planta nuclear que creó a Firestorm, Martin no tenía muchos prospectos. Es la razón por la cual no puso un pie más firme en el experimento que creó a Tifón. No podía arriesgarse a perder el lugar en la única compañía que estaba dispuesta a contratarlo. Sin lugar a donde ir, la cámara enfoca en una botella de tequila. Y acá hay algo que en lo personal me parece un poquito de más, y tiene que ver con ese segundo cuadro puntualizando en la botella. Si vemos el primero ya logra que nosotros nos fijemos en ese objeto. Seguramente en la modernidad se decidiría hacer un plano un poco más grande centrando la botella y ahorrándose el otro cuadro. En la serie original de Firestorm, Stein tenía un problema con el alcoholismo. De hecho, en los primeros números, hasta que Ronnie no descubrió y le dijo que perdía la memoria durante la fusión, Stein estaba convencido que las lagunas en sus memorias eran por el alcohol. Logró dejarlo después de esa serie, pero es por eso que la botella es una mala señal. Con eso vemos un montón de niños jugando en Riverhand, parte de los suburbios de Long Island. Nos vuelven a dar un poco de la historia de fondo del lugar, antes de informarnos que David Drake vivía aquí. Los niños con la pelota multicolor son de hecho sus hijos. Obviamente es para ocultar su apariencia con el tradicional gabardina y sombrero, pero me gusta como esto más su apariencia azul le dan un aire fantasmagórico. Alguien viendo desde afuera su propia vida perdida. El padrastro de los niños se le aproxima, con amabilidad, pero claramente algo alarmado de que sus hijos hablen con un extraño. Y Drake les devuelve la pelota antes de retirarse. También me gusta como no se enoja o ataca al nuevo padre. No lo culpa a él o a su esposa de seguir adelante con su vida, o asuma automáticamente que es un cretino. Su furia está reservada para los que lo pusieron en esta situación. Daniel continúa su paseo hasta llegar a un puente donde hace reflexión de lo sucedido con su vida, pero un par de oficiales interpretan la visual como un hombre a punto de saltar. Y los policías, haciendo más daño que bien, lo tratan con violencia. A esta altura no sé si es que los escritores subestiman a la policía en esta época o que es el estándar que está bastante bajo, pero ya nos estamos encontrando con una actuación policial bastante desagradable a lo largo de estos números. Se quita el traje y especifica en su ira ustedes y los de su clase. Un desliz freudiano bastante bien hecho que muestra cómo él ya no se ve a sí mismo como una persona. Y finalmente, perdiendo la poca compostura que le quedaba, crea una ola que barre a los hombres del puente y se eleva a los cielos, gritando que va tras Stein y se asegurará que no importa dónde esté escondido, no puede errar el disparo. De vuelta en la secundaria Bradley, llegó la hora de la pelea entre Ron y Cliff. Tengo que señalar que Jefferson no ha hecho absolutamente nada para disuadirlo de la pelea. Este comentario es lo más cercano hasta el momento. Y comienza con un puñetazo a traición de Cliff, que Ronnie le devuelve, con el mismo brazo que se torció después de la pelea contra Tifón. Eso le hace recibir otro, y para cerrar las distracciones, Doreen viene corriendo pidiendo que se detenga. Y toda esta pelea está diagramada de una manera muy original, ya que la tira de arriba y la tira de abajo técnicamente están invertidas, pero son la misma. Y Ronnie cae al suelo, dejando hasta Cliff algo incrédulo. Sus amigos le ayudan a levantarse, y me encanta la actitud de cabeza hueca de Carmichael. Esto de, ahora que le gané vas a dejarlo por mí, ¿no? Es absolutamente el pensamiento de un adolescente con la adrenalina hasta las nubes por una pelea. Pasamos a un bar cercano a Investigaciones Concordance, donde Harry se encontró a Martin, e intenta animarlo para que no caiga en la depresión. Hay una decisión en el color de poner a todos los personajes secundarios que están en primer plano pintados de azul para que no distraigan la atención. Carew no puede decirle mucho porque es interrumpido por un hombre empapado buscando refugio de una tormenta repentina. Sabiendo que es una señal de retorno de tifón, Stein sale a las calles inundadas y siente las botellas cobrarle cuenta. Empujando sus sentimientos de culpa y responsabilidad por embriagarse con Drake aún suelto, Martin empieza a iniciar la fusión. Pero antes vamos un poco más atrás, a cuando Jefferson y Doreen trajeron a Ronnie de vuelta a su casa. Los dos primeros discuten si Raymond debería jugar en el partido de la noche, pero el Vapuleyer insiste que con un par de antiinflamatorios estará bien. Así que Jackson le recuerda a Day que este le prometió ayudar a su novia a encontrar trabajo y se retira, no sin antes que Doreen le dé un beso a Ronnie. ¿Entonces están saliendo o no? Es la primera vez que los vemos besarse y la historieta va a actuar que es así, pero constantemente se tratan o usan términos como si fueran algo más. Y tengo que admitir que la primera vez que lo leí no me di cuenta que lo estaba besando, creí que le estaba dando un abrazo. Y eso tiene que ver con este uso de planos cerrados que a veces hablamos, pero no suele darse en esta serie, que tiene un ejemplo anterior en uno de los puñetazos que dio Cliff a Ronnie durante la pelea. Tal vez hacer un poco más amplios los planos o mostrar los cuerpos un poco más completos daría a la acción algo mucho más fácil de leer.
Y si hablamos de la temática de los números, esta no me cierra, porque Carmichael dijo que, aunque ganó, se siente como un perdedor. Supongo que porque Ronnie tiene amigos que los respalden a pesar de la situación. Pero el cómic parece hacer más énfasis en que peleó y perdió como lo bueno. Como que la moraleja fuera, si perdés, conseguís ayuda de tus amigos y el beso de una chica. En lugar de, deberías haber intentado evitar la pelea para empezar. No digo que eso no pase, pero siento que con el comentario de Carmichael anterior, y la insistencia en todos los demás de que no peleen, que el cómic estaba tratando de apuntar a algo. Tal vez soy solo yo, y esto es solo parte del estilo slice of life que el cómic maneja. Después de todo, son adolescentes siendo adolescentes. Una vez que los compañeros se retiran, la fusión toma lugar y Firestorm aparece en el medio de la tormenta. Completamente mareado, teniendo dificultades para moverse en línea recta. Porque si Stein sin anteojos deja a Firestorm medio ciego, Stein borracho altera sus habilidades motoras y sentido del equilibrio. Esto no influirá realmente en esta historia, pero tiene que ser mencionado y es tan bueno que mantenga constante esta debilidad del personaje. Y durante este proceso de Firestorm nos encontramos con un edificio lleno de publicidad que ahora tiene la otra marca de gaseosa competencia de la que estaba en la tapa, pero esta vez podría ser la marca real, solo que está cortada con un cuadro. El héroe nace ayudado por la lluvia que cae a tal velocidad y es tan espesa que se siente como si estuvieran golpeando en todo el cuerpo. Pero al final logra abrirse paso hasta Tifón, con su humanidad completamente ida. Desnudo, pues la ropa solo la usan las personas. Una figura gigantesca mezclada en la tormenta, que la narración menciona se ha vuelto uno con el tifón. Y es la primera vez que vemos a Tifón de cuerpo completo. Ir desnudo es un decir, desnudo como lo pueden permitir las historietas de superhéroes. Sin saber qué hacer, Ronnie solo le queda repetir la técnica que usó al principio del número. Pero aficionarse a esta altura significaría una caída mortal. Ronald ya perdió una pelea hoy y no tiene intención de perder otra, así que viaja a toda velocidad hacia el centro del huracán, desata sus energías y funciona. Sí, es algo anticlimático, tuvimos toda una pelea al final del número anterior, pero acá es literalmente una movida. Creo que aunque la explosión se ve espectacular, necesitaba más cuadros para que realmente se sienta como un clímax. Algo más similar a la intro del número de Plastic que hizo Broderick. Poder construir realmente el impacto y darle tiempo de asentarse, en lugar de dar la sensación de un pop. A pesar del enorme recuento de energía, los dos hombres siguen su forma de Firestorm, cayendo, pero significa que todavía tienen poder como para crear un colchón que les afloje la caída. Stein está intrigado, porque no solo significa que el héroe se está volviendo más fuerte, sino que también confirma que la energía debe venir de algún lado. Pero Ronnie simplemente no quiere verle el diente al caballo regalado. Y es acá cuando tenemos el ejemplo que para mí es mucho menos eficaz de cómo ilustrar a este Stein etéreo. Acá se decidió hacerlo con línea azul sobre el fondo y sinceramente no se nota muy bien, hay que prestarle mucha atención para terminar de definir la ilustración. También asumen que Tifón se fue a pesar de no tener un cuerpo inconsciente. Digo, este es el mismo escenario que la última vez y logró regresar sin problemas en muy poco tiempo. La última escena nos envía de regreso a la secundaria Bradley, a 15 minutos de que empiece el primer partido que Ronnie tiene que atender después de ser suspendido. Jefferson intenta comprar tiempo con el entrenador, que tiene un pequeño buen momento de humanidad. A pesar de toda su severidad, sabe lo que le pasa en la vida a Ronnie, con su padre ausente y madre fallecida, no lo de Firestorm. Y por lo tanto se pregunta si el estrés de formar parte de un equipo de básquet es lo que realmente necesita en su vida ahora. Me gusta que le den estas pequeñas facetas a personajes terciarios, pero Ronnie aparece e insiste en participar. Se prepara junto a su mejor amigo, él le pregunta por lo sucedido con Carmichael, y Raymond le responde que descubrió que estar del lado correcto de una pelea es difícil. ¿Cómo? Él no se dio cuenta que la pelea era estúpida y no había un lado que tomar. Los dos adolescentes se odian, acordaron una pelea, él se distrajo y perdió. Pero de todas formas salen de los vestuarios emocionados por volver a la cancha. Y nótese que en uno de los casilleros hay una inscripción que dice Pity, que casualmente es el mismo nombre que tenía aquel bar donde el capitán contó esta historia bastante deformada de cómo había conocido a Tifón. Y termina el número. Por un lado quiero destacar el peso de Broderick en esta serie, ya que nos dicen al final del número que no nos preocupemos que va a volver, por lo tanto podemos decir que es indispensable a esta altura. Por el otro lado también hay que mencionar que Moore utiliza muchos o casi todos los recursos que viene utilizando Broderick a lo largo de la serie, como por ejemplo cuadros torcidos, figuras fuera de las viñetas, cuadros sin fondo y sin enmarcar, aunque agrega uno que no le vi hacer a Broderick a lo largo de la serie hasta ahora, que es esa figura difuminada de Firestorm en una de las páginas anteriores. Esta es una buena doble parte, aunque como dijimos, siento que el final está un poquito apresurado como lidiaron con Tifón, y aunque sus tramas A y B están desconectadas, se sienten que es porque cada una es importante para una de las mitades de Firestorm. La pelea con Cliff obviamente es para Ronnie, sea cual sea lo que tenía que aprender ahí, mientras que la mitad de Tifón está más enfocada en Stein, no solo porque era él a quien buscaba el villano, sino porque son más piezas para el misterio de dónde vienen los poderes de Firestorm que lo estamos viendo investigar.
Y pasemos a la página destacada del número, que en este caso hay varias que podrían ser, como por ejemplo la primera aparición de cuerpo completo de Tifón, pero vamos a elegir la página número 20. Sacando el problema un poco anticlimático que habíamos mencionado anteriormente, creo que vale la pena enfocarse en la ejecución de la ilustración de la página en general. Por un lado, el drama y el impacto funcionan muy bien. Sabemos que el impacto es la gran virtud de esta serie, evidentemente. La posición de la diagramación en base a cómo se han puesto los cuadros es bastante dinámica y así todo permite que el último cuadro por su tamaño parezca tener bastante más peso que el resto. También tener el contraste de la explosión con los edificios hace ver el poder que podía llegar a tener en base a su tamaño. Y por último, hay varios enfoques en ciertas expresiones que hacen que la tensión se vaya manejando bastante bien, por lo menos en el ataque. Con eso nos vemos el jueves para irnos a Tierra 2, donde veremos qué hacían los superhéroes durante la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente empecemos apropiadamente el All-Star Squadron, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.